No hay político muerto. Ellos estaban de parranda. Bienvenidos a Agenda Electoral. Muy buenos días, amigos y amigas. Ángel, un gusto de saludarte. Buenos días, Rafael, y buenos días a todos nuestros oyentes en esta su nueva edición de Agenda Electoral por radiofpp.com. Mira, estamos justo cerrando esta semana, estamos muy cerca de las elecciones y hay mucho que analizar. Lo que sí te digo, el aumento de la remuneración mínima vital de 750 soles a 850. Ayer conversábamos con unos amigos, incluso en los corrillos de Palacio de Gobierno se dice, pues, hace unos días se realizó una movilización por las calles de Lima, desde la Plaza Grau hasta el Congreso de la República, que terminó en bombazos y también unos chorros de agua. Estuvo adelante, como siempre, pues estos dos gremios históricos de la CTP y la Federación de Periodistas del Perú. Y esto fue, de alguna forma, me comentan algunos amigos de Palacio, caramba, el presidente Humala sintió y dijo, es el momento de elevar el sueldo de 750 a 850 soles, así que son las cosas que se dan. Así son lo que ocurre en la política, a veces los trascendidos. Así es, Rafael, y bueno, es bastante positivo y sobre todo congratulante de que justamente a raíz de esta marcha conjunta de todos los gremios que estamos afiliados a esta principal central sindical, que es la Confederación de Trabajadores del Perú, que está liderado por Benigno Chirinos y Elías Grijalva, pues se haya realizado y sobre todo con resultados bastante fructíferos, ¿no? Que de haber logrado por lo menos en parte una de las metas principales, que es alcanzar pues que el sueldo mínimo llegue por lo menos a 1.500 soles y que este incremento, que es bastante sustancial, haya sido realizado. En ese aspecto creemos nosotros que hay mucho por avanzar, hay mucho por muchos logros y para llegar, pero que paulatinamente se van a ir realizando. La participación de la federación ha sido gravitante a consecuencia que nosotros, este gremio importante de los periodistas, estamos afiliados hace casi medio siglo a la Confederación Peruana Confederación de Trabajadores del Perú, y nuevamente hemos retomado nuestro conducto regular, que es la parte gremial y sindical, para arrancar los beneficios a los trabajadores periodistas y a los trabajadores en general. Así es, esto es verídico porque se sabía desde enero que el presidente de la República tenía en agenda elevar la remuneración mínima vital, pero hubo resistencias por otras instancias, algunas autónomas como el BCR, otros los grupos de la CONFIEP, también el propio Ministerio de Economía. Había esas resistencias, el presidente pasaba de febrero, estábamos ya en marzo, y se dio esta gran movilización de la CTP y todos los gremios que están afiliados a esta central histórica, destacando en nuestro caso particular la Federación de Periodistas del Perú, y esta movilización un poco que impulsa y acelera el proceso de toma de decisiones para que se diera este aumento. Yo creo que esto es muy importante, y a veces la política se maneja de esta forma, ¿no? Los presidentes están en su burbuja de cristal o están en Palacio de Gobierno y van recibiendo una serie de elementos del exterior, de la calle, y yo creo que fue determinante esa gran movilización, y un saludo a todos los que participaron en ella. Así es, y por otro lado también lamentamos pues las tristemente célebres declaraciones de el dirigente empresarial de Gamarra, Diógenes Alba, quien ha rechazado justamente este aumento, ¿no? Lamentamos porque esto es un indicativo que justamente en estos sectores es donde los sueldos son pues bastante bajos y la informalidad campea pues en esta zona de Gamarra, ¿no? Tiene que ser realista Diógenes Alba, en el sentido que por más que se hable de pymes y otras, por más que se hable de informalidad laboral, hay un hecho que quienes estamos cerca a los trabajadores reconocemos enormemente, y es que en el Perú los empresarios se han acostumbrado a pagar mal y a veces a descuidar las obligaciones que tienen. Si el Perú realmente invierte en sus recursos humanos, por ejemplo, esta medida ha sido aplaudida por las personas trabajadoras del hogar,
muchas de ellas trabajan hasta los domingos, más de 8 horas diarias, y cuando se dé esta medida, el señor Diógenes Salva, por ejemplo, debería valorar también este aspecto, porque hay miles de personas que trabajan en los hogares, en las casas, cuidando a los niños, haciendo las cosas de casa, y muchas de ellas se sienten en este momento contentas porque de alguna forma se reivindica su esfuerzo, ya que ganar muy poco, muchas de ellas 500, 600 soles, de todas maneras esto empuja, y si es el sueldo mínimo vital de 850, por cierto que está reconociendo la labor que ellas realizan en los hogares. Eso también debe pesar a la hora que personas como Diógenes Salva quieren hacer una evaluación de una medida de este tipo. Así es, y además que se tiene que considerar que la canasta familiar pues es bastante elevada, constantemente están habiendo incrementos en los productos de primera necesidad, y yo creo que es justo y sobre todo además humano que el Estado haya logrado, pues el gobierno haya logrado a incrementar este sueldo mínimo vital para aquellos trabajadores que trabajan prácticamente solamente para sobrevivir. En un instante estaremos dando cuenta de una nota de prensa en detalle de la Embajada del Estado de Palestina en Perú, y daremos cuenta de esta nota de prensa en unos minutos. Quería yo reincidir en el tema político porque, por ejemplo, ya tenemos los resultados de la encuestadora Datum. La encuestadora Datum ha sacado cifras, Ángel, y en ellas prácticamente habida cuenta de un conflicto y una suerte de choque entre Alan García y ella, parece que se ha ensañado con la candidatura de Alan García, y evidentemente las últimas 2 encuestas de Datum reflejan esa realidad, un Alan García casi desaparecido en las preferencias electorales. Así es, no solamente por el caso de Alan García, tenemos que ver bastante sobre todo la diferencia que existe en todas las encuestas, ¿no? En todas las encuestadoras, y sobre todo esta, la que está sacando Datum, que ha salido publicado el día de ayer, y hoy día los medios de comunicación lo están replicando, en el cual pues prácticamente, como ya tú lo has manifestado, lo están desapareciendo. Este resultado que está arrojando la encuestadora Datum definitivamente tiene que ser bien evaluada, y sobre todo las encuestadoras en general tienen que hacer un verdadero análisis a profundidad, porque están poniendo en riesgo su credibilidad. A la luz de estos datos, grosso modo, tenemos estas cifras. Keiko Fujimori con 36% en la intención de voto, Pedro Pablo Kuczynski 17%, Verónica Mendoza sube a 15% y supera a Barnechea, que se queda con un 10% en la intención de voto, Alan García con 4%. Acá vemos, todos sabemos que en la parte estadística de las encuestas, entre 2 y 2.5 equivale realmente en esa diferencia a un empate técnico, lo cual estaría produciéndose en el caso de Pedro Pablo Kuczynski con 17 y Verónica Mendoza con 15, empate en el segundo lugar. Así es un empate técnico, y es un tema que vamos a ver en los próximos días, puesto que a partir ya de esta semana que viene las encuestadoras empiezan a sacar prácticamente proyecciones casi diarias. Entonces ahí vamos a ver cómo el panorama se va moviendo. Sí. Ahora, con respecto a la publicación de las encuestadoras, me parece que ya no se van a poder hacer a partir de una determinada una semana antes. Es una semana, o sea, ya la próxima, ya esta semana que viene, entonces prácticamente hasta el último domingo. Este domingo ya ahí terminan, ya no pueden presentar más datos desde el lunes hasta el domingo de las elecciones. Así es. Pero tú sabes, Ángel, cuando se dan este tipo de procesos electorales, por los correos electrónicos, por el Facebook, comienzan a soltar cifras, unas y otras encuestadoras, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces este mapa electoral pues se va a mover sustancialmente pues en esta última semana, y esperemos pues que la población, ya una vez que esté fuera de la influencia de las publicaciones de las encuestas, pueda hacer un análisis real de cuál es su voto
preferencial en este aspecto. Por otro lado, también, no sé, vemos el caso de los cierres de campaña, ¿no? Que van a ser hasta el último día, que es el día 7 de abril, en el cual van a cerrar en ese día Verónica Mendoza y Alan García, ¿no? Sí, acá tenemos ya un reporte sobre estos cierres de campaña que se dan hasta el día 7 de abril. Por ejemplo, en el caso de Verónica Mendoza, de Frente Amplio, cerrará su campaña en la Plaza 2 de Mayo, esa plaza histórica roja, pues no de izquierda, ¿no? Todos la recordamos siempre la Plaza 2 de Mayo y por los grupos de izquierda. Alejandro Toledo de Perú Posible en la Avenida de la Peruanidad Campo de Marte, y Alan García Alianza Popular en el Paseo de los Héroes Navales. Ahí para llenar los Héroes Navales es un poco más complicado. Es casi más o menos cerca de 100.000 personas que tendría que llenarse Alan lo hizo el 85, por ejemplo, en la campaña del 85, esto frente al Sheraton y el Palacio de Justicia, fue un mitin muy grande el que realizó. Armando Villanueva lo realizó el 80 también para el cierre de campaña. Alba Castro también cerró su campaña en el año 90 ahí en la frente al Palacio de Justicia, ¿no? Y fue un mitin bastante apoteósico. Muy concurrido. En la Plaza 2 de Mayo, en el mejor de los casos, se podría llenar con 50.000 personas, no más. Así es. Y en el caso de Paseo de los Héroes, sí, definitivamente es más del doble, casi 100.000 personas, igual que en la Avenida de la Peruanidad. También tendría que necesitarse un promedio de 80.000 a 100.000 personas para llenarse. No sé hasta qué punto Toledo podrá hacerlo, porque si no llega a una cantidad así, pues se va a ver pues una zona bastante raleada de concurrentes, ¿no? Históricamente los grandes mítines, pues, por ejemplo, ella de la Torre hizo uno en el Campo de Marte, en el año 73, 74, y que al final terminó pues con la agresión de Velasco, de la dictadura, ¿no? Claro, y ese mitin llegó más o menos casi a cerca de 400.000 personas. Y cuando iba la movilización, casi a la madrugada, terminando el mitin, porque ella de la Torre hablaba horas de horas, hacia Alfonso Ugarte, llevando en hombros ahí de la Torre, pues arremetió lo que era la guardia de asalto de esa época, y con caballería y todo, y disolvieron a estos miles de militantes apristas en la Plaza Bolognesi. Así es. Bueno, en esta oportunidad los representantes del Ministerio del Interior han manifestado de que no hay una capacidad policial suficiente para poder garantizar la seguridad en todos los mítines, y que probablemente le estén solicitando a alguno de los candidatos que cambien la fecha o que cambien el lugar de sus cierres de campaña, porque estarían muy cerca a la de otros candidatos, y esto podría conllevar a que haya enfrentamientos. Así es, y entre otras noticias, amigas y amigos, cerrando esta semana y lo que ha acontecido recientemente, bueno, ya se confirmó, el Jurado Nacional de Elecciones excluye a Vladimir Ovarok, de la plancha presidencial de Keiko Fujimori. Por otro lado, Arana no llegó al debate de vicepresidentes organizado por RPP. Ya para la próxima, FPP también organizará sus debates entre diversos candidatos, y no llegó Arana, se quedó en el Metropolitano. Y bueno, esto de todas maneras, en algunos sectores dicen, no, ¿por qué no estuvo presente? Pero por otro lado, en distintos escenarios, el que ha dado la nota otra vez de desplantes ha sido Alfredo Barnechea, al no saludar a Mercedes Arauz. Así es, como lo comentáramos ayer, pues ya fuera de los micrófonos, lo que había ocurrido con Alfredo Barnechea y la candidata al Congreso de PPK, Meche Arauz, fue bastante criticado, y sobre todo nada caballeresco por parte de Barnechea, porque se ven las imágenes que al momento de ingresar saluda a uno, se saltea de Meche Arauz y saluda a los otros tres más, y al retirarse hace lo mismo. Entonces esta omisión podría tomarse como no solamente un desplante, sino que podría haber algo personal por parte de Barnechea, pero trató de justificarlo un poco Vitocho en una entrevista en radioprogramas, que manifestó de que Barnechea le estaba enviando un ramo de flores del tamaño de la oficina en la cual en ese momento ellos se encontraban, ¿no? Pero inmediatamente Meche Arauz por el Twitter desmintió completamente eso, y que manifestó que recién en este momento están pidiendo su dirección, y ella dijo, no me manden nada. Ahora,
pregunto, ¿esto reflejará de algún modo a la última encuesta que aparecerá este domingo, cuando ya el público que ha visto estas imágenes, que ha visto ese desplante de ida y vuelta, ¿no? Como dices, entró saludando, pero no a Meche Arauz, se despide, despidiéndose del resto de los presentes, pero no de Meche Arauz. ¿Reflejará de alguna manera, si el chicharrón ya reflejó una baja en las preferencias para Alfredo Barnechea, ahora esto puede cobrar otro matiz? Razón que estamos viendo en las tendencias, cómo Verónica Mendoza estaría subiendo y cómo se estaría estancando Alfredo Barnechea. Y lo que dices, efectivamente, Víctor Andrés García Belaúnde quiso arreglarla, pero prácticamente Alfredo debió decirle: no me ayudes, compadre, porque después ella estaba diciendo que no le llegaron en unas flores. Así y además ha apelado... No, que no solamente que no le habían llegado, sino que justamente ya en ese momento empezaron a llamarla solicitándole la dirección para poder hacer llegarle las flores, ¿no? Así es. Entonces vemos aquí una situación que es más delicada porque se trata de una mujer. Ella ha dicho no. Así son los abusos laborales incluso que se ven contra la mujer. Entonces es un tema de fondo que ha querido salvar Víctor Andrés García Belaúnde y seguramente el propio Alfredo Barnechea, pero ya el daño está hecho. Así es, estas actitudes pues de un Alfredo Barnechea, quien tiene unas ciertas ínfulas pues de marqués, de conde, de virrey, inclusive de virrey, de príncipe, que en una oportunidad le dijeran pues por los años 80, cuando postuló para la alcaldía de Lima, y que hiciera pues prácticamente todo un show de su matrimonio, en el cual pues incluso era un desfile de gala, de vestidos de estreno y una serie de cosas que en su momento también fueron muy criticadas, ¿no? Entonces Alfredo Barnechea definitivamente que va a tener una cierta repercusión en la aceptación de la población, porque la población sobre todo se está fijando en ese tipo de detalles, ¿no? Que vaya a Lurín, una zona que es típica donde hay chicharrones, y que vayas y no comas un chicharrón. Terrible. Y que por lo contrario más bien lo rechaces y lo desprecies, eso es inaceptable. Es inaceptable, como decían las abuelitas, como decían en tiempos antiguos en el país, el diablo está en los detalles, de manera que el diablo está bastante cerca a Barnechea porque lo hace patinar a cada rato, y estas son cosas que son gestos muy, digamos, fuertes, impactan bastante en la opinión pública. Un gesto, una imagen habla más que 1000 palabras, y efectivamente Barnechea ha cometido serios errores. Es más, ya esto es un axioma, es una verdad inocultable, que los candidatos en realidad cuando están en campaña no es, los asesores le dicen, no es lo que tú vas a hacer, sino cómo lo vas a hacer. En ese caso, siempre en las campañas electorales puede haber financiamiento, los mejores asesores, pero si comete un error el candidato, eso genera un costo enorme. Van a pasarle una factura muy grande. Por tanto, los candidatos, y en el marketing político internacional terminan mal en las elecciones, pierden por sus propios errores. Así es. En este aspecto, Rafael, debemos también destacar que muchas veces hay algunas actitudes que las personas no perciben de sí mismo al momento de realizarlas, pero cuando hay cámaras, hay videos, definitivamente destacan ese tipo de actitudes que son bastante notorias, porque además en la imagen tienes la posibilidad de poder retrocederlo, de detenerlo y de fijar justamente el efecto negativo y viralizarlo, como tú dices, y de resaltar el efecto negativo del cual de repente en una cuestión de 2 o 3 segundos se dieron, y que a veces son un poco imperceptibles para el ojo humano en el momento, pero en la cámara pues definitivamente es aprovechable, ¿no? Viene una pausa, pero esto nos da pie para recomendarle a Alfredo Barnechea que en ese, digamos, rumbo de mejorar las relaciones humanas, está invitado pues al taller de liderazgo y comunicación efectiva que va a realizar la Federación de Periodistas del Perú el día 30 de abril. Está invitado, señor Alfredo Barnechea, porque se necesita un liderazgo veraz en nuestro país, que no comete esos errores, porque nadie es líder si discrimina a una mujer y en un saludo. Entonces, para esa empatía,
para el desarrollo, para el dominio de sí mismo, una buena autoestima, para liderar y cambiar el Perú. El 30 de abril, sábado, primer seminario taller de liderazgo y comunicación efectiva. Vamos a ir a una pausa, ya vienen los datos. La Embajada de Palestina nos ha enviado una nota de prensa que estaremos dando cuenta junto al análisis político de una actividad muy importante que daremos a conocer en los siguientes minutos. Regresamos. Así es, y en breve también tendremos, después del corte, antes de ese análisis, una entrevista con el vocero pues de la Municipalidad de Carmen de la Legua, quien nos va a justamente adelantar algunas actividades que en este momento se están realizando en el parque temático de este distrito. La noticia en vivo en Agenda Electoral por radiofpp.com y amigos, la voz de la libertad de expresión. Regresamos en breve. Volvemos a Agenda Electoral y tenemos una entrevista con el gerente general de la Municipalidad de Carmen de la Legua, el ingeniero Johnny Romero. Ingeniero, le saluda Ángel Sánchez y bueno, la entrevista estamos haciéndola conjuntamente con Rafael Romero en este programa Agenda Electoral de radiofpp.com. Sabemos que en este momento se encuentran en el parque temático ahí en la localidad de Carmen de la Legua, en el cual pues justamente queremos un poco que nos amplíe sobre este tema que están realizando esta obra. Sí, efectivamente, en convenio con la policía, ¿no?, de tránsito, estamos desarrollando el primer parque temático de acción vial. Es un parque temático que va a desarrollarse en este distrito y que va a servir para justamente darle educación vial a todos los niños, no solamente de Carmen de la Legua, sino de toda la provincia del Callao. Va a ser el primer parque temático a nivel provincial. Ingeniero, por otro lado también debemos conversar con respecto al tema de seguridad ciudadana. La parte del Callao es una zona pues en la cual pululan mucho los delincuentes y que en la zona de Carmen de la Legua definitivamente no están ajenos a este tema y a este flagelo. ¿Cómo está el tema de la seguridad ciudadana y si el patrullaje que se está realizando a través de los serenos es en forma efectiva? Sí, efectivamente, nosotros estamos complementando el patrullaje de serenas también con juntas vecinales. Carmen de la Legua tiene los primeros distritos a nivel de todo el país que está trabajando con las juntas vecinales, con las vecinas vigilantes. Tenemos alrededor de 180 vecinos, aparte cerca de 40 vecinos voluntarios. Estas vecinas vigilantes son vecinos que nosotros le damos un sueldo. Es mejor que ellos, ¿no?, se conocen la realidad del distrito y nos ayudan con la seguridad. Aparte de ellos, les damos las capacitaciones que trabajan conjuntamente con la Policía Nacional, ¿no?, y con diferentes entidades que nos apoyan en todo lo que es la seguridad ciudadana. Ingeniero Johnny Romero, hablando de tema de seguridad, queremos establecer con la información que usted tiene para ver más o menos y la opinión pública se dé una idea. ¿Cuántos serenos tiene en este momento la Municipalidad de Carmen de la Legua y cuántos habitantes tiene este distrito para establecer una proporción y si eso es lo ideal o necesitan incrementar más el número de serenos? Nosotros entre serenos y juntas vecinales son más o menos de 200 personas que están netamente dedicadas al servicio de seguridad ciudadana. La población actual de Carmen de la Legua es de 45.000 habitantes. Dígame, a propósito de los serenos, ¿cómo se está avanzando en la capacitación? Estamos viendo, por ejemplo, que existe mucho el tema de feminicidio en el país y desde Carmen de la Legua, ¿cómo se está avanzando en este trabajo con los serenos? Nosotros tenemos convenios firmados con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio de Inclusión Social. Ellos a través de funcionarios y a través de personal especializado hacemos charlas de capacitación no solamente a nuestros serenos, sino también a la población en general. ¿No? Como ellos tenemos programas desarrollados, tenemos repertoriadas instalaciones, ¿no?, donde ellos actúan diariamente en nuestra comunidad. Correcto. Y en el campo ya de los vecinos, ¿cómo están avanzando en el trabajo con las juntas vecinales? Si hay algunas novedades que están implementando en este año 2016. Efectivamente, actualmente tenemos promedio de 180 vecinos vigilantes que están constantemente.
ellos monitorean el liceo en 10 sectores, ¿no? Los cuales apenas en 3 horarios diferentes. Nos ayudan, pues, lógicamente, a no solamente las cuestiones de seguridad, sino también las cuestiones de lo que es ornato, limpieza pública y otros aspectos que regula el municipio, ¿no? Por su vecino. Muy bien, ingeniero Johnny Romero, agradecemos bastante la comunicación. Ojalá podamos tenerlo al alcalde o a usted en una nueva oportunidad acá en el set de la radio para poder conversar más ampliamente a detalle justamente los alcances de la gestión que está realizando en la municipalidad, en esta municipalidad distrital de Carmen de la Legua, y para también ampliar los temas no solamente de seguridad ciudadana, sino también de repente de la construcción de las vías, de las avenidas, que estamos tomando conocimiento que hay un avance bastante significativo. ¿Podría darnos sus últimas palabras, por favor? Sí, gracias a nuestro alcalde, en lugar, nosotros solamente no vemos la parte de seguridad como una cosa aislada, sino también estamos complementando con muchos servicios de educación, ¿no? A través de los cuales usted sabe que la educación es la base en un distrito, y solamente a través de ello se puede lograr bajar los índices de inseguridad que existen en nuestra población. Nuestro alcalde ha tomado conocimiento de eso desde el primer momento en el distrito y interviene mucho, apoyando a los colegios, a las instituciones educativas, a los alumnos. Poco a poco, a través de un convenio con la UTER, hemos donado cerca de 6.300 paquetes de útiles escolares completos para todos los alumnos del edificio, ayudando con eso no solamente al bolsillo de los vecinos, sino también ayudando a los niños a tener una educación mejor, ¿no? Eso conlleva también a la seguridad ciudadana. Bien, muchas gracias. Estuvo con nosotros el señor Johnny Romero, gerente general de la Municipalidad de Carmen de la Legua. Hay que aprovechar esta ocasión, esta oportunidad para enviar un saludo a esta comunidad, a este distrito y a sus autoridades. Radio FPP, en este caso a través de Agenda Electoral, este programa está tomando el pulso, está poniéndose en contacto con los protagonistas de la noticia. Esto que sea ocasión para que los vecinos, los amigos que nos siguen, comuniquen a los demás, a las demás personas que tienen un referente de la noticia palpitante y actual en la página web de la Federación de Periodistas del Perú. Pueden llegar, por ejemplo, anotando fpp.org.pe, y hacia el lado derecho de la página hay un reproductor, hacen clic y usted estará escuchándonos perfectamente y en todo lugar. De manera que les decimos que tienen ustedes un referente de consulta en la noticia y queremos que sigan creciendo los amigos y nuestra audiencia para llevarles este tipo de comunicaciones. Y quiero aprovechar, Ángel, antes del análisis político de la coyuntura nacional e internacional, de dar lectura a una nota de prensa que nos ha enviado la Embajada del Estado de Palestina en Perú, que invita a participar de la primera gran bicicleteada por el Día de la Tierra Palestina. El día 3 de abril de 2016, este domingo, se llevará a cabo una bicicleteada organizada por el Club Unión Árabe Palestino, auspiciada por la Embajada del Estado de Palestina y la participación de la Federación Palestina del Perú para conmemorar el Día de la Tierra Palestina. Será un acto de fraternidad y amistad entre el pueblo peruano y el pueblo palestino y de fomento al deporte. La convocatoria es a las 10 de la mañana en el Parque Héroes del Cenepa, San Borja. Los participantes darán 3 vueltas al cuartel general del Ejército Pentagonito, ingresarán por la avenida Buenavista a la avenida Angamos para hacer el recorrido que los llevará hasta el Club Árabe Palestino en José Nicolás Rodrigo número 100, Monterrico, en Santiago de Surco. En el punto de llegada, en el Club Árabe Palestino, habrá un acto de bienvenida, una breve ceremonia por el Día de la Tierra, siembra de un olivo y sorteo de grandes premios entre los participantes. La Embajada del Estado de Palestina en Perú invita
a los que deseen participar en esta bicicleteada familiar que servirá como puente para fortalecer los lazos de amistad entre los pueblos del mundo. Hemos dado lectura a esta nota de prensa, agradecidos siempre por la atención que nos brindan las instituciones y las personas y que están siguiéndonos mucho a través de radiofpp.com. Así es, Rafael, y bueno, es un acto que es muy similar también a lo que en Perú los pueblos altoandinos realizan, pues en lo que ellos llaman el pago a la tierra, y en este caso pues es el día de la siembra, ¿no? De la siembra, así es, y los olivos que caracterizan tanto a esta zona tan hermosa de nuestro universo, de nuestro planeta. Yendo al tema político, por ejemplo, Agustín Figueroa es un colega, él viene analizando la política peruana hace muchos años. Él ha dado una frase y ha dicho en una entrevista reciente lo siguiente, que el APRA está así por los errores de García, por los errores de García. Bueno, esta frase nos pone en análisis realmente a uno de los personajes políticos más importantes del país, sobre todo de la política tradicional. Hoy que han aparecido tantos rostros, ¿quién es el heredero realmente de la política de estos grandes líderes? Es uno que viene del partido aprista, ¿no? Es, digamos, el político típico, pero que, según Figueroa, comete estos errores, ¿no? Entonces, eso también nos dice mucho de cómo, cuando la gente visualiza a un personaje, sí es inteligente, es capaz, es cierto, pero eso no lo inhibe de cometer errores. Así es, definitivamente Alan García ha sido víctima de sus propios errores, es víctima de aquellos arranques o improntus pues que son bastante visibles, y como ya lo comentamos hace unos instantes antes con el caso de Alfredo Barnechea, pues las imágenes televisivas y las fotografías dicen mucho, porque detienen los acontecimientos en el tiempo, y eso se puede reproducir las veces que uno quiera y en los lugares y momentos que uno desee. Entonces este tipo de actitudes pues han sido los que definitivamente están afectando en el electorado nacional y sobre todo perjudicando la candidatura de Alan García. Además vemos ya a un Alan García bastante maduro, un Alan García en el cual ya no es el muchacho de antes, el que de la sonrisa fácil y sobre todo del aspecto agradable que conquistaba no solamente a las damas, sino a todo el público en general y a la población, sí, que solamente con escucharlo bastaba para poder quedar convencidos y poder quedar envueltos pues de su verbo, ¿no? Ahora, el análisis de la noticia nos lleva también a ver al personaje, ¿no? A ese ser humano de carne y hueso. Y lo hemos visto en esta campaña, creo que a diferencia de otras, se ha visto a veces el cuarto de hora, el mal genio o los deslices de los candidatos. Lo tuvo Kuczynski agrediendo a un periodista en Puno en una entrevista y le digo, voy a ser confrontacional, voy a ser frontal, usted es un ignorante. Tuvo su arrebato. Alan García ha tenido varios desplantes, el de golpear a un policía que está para protegerlo, para cuidarlo, porque tropieza en el fragor de las marchas y tropieza con un ciudadano y cae un poquito hacia el lado izquierdo de Alan García y él le da un manazo. Hemos visto a un Alan García también bajar el dedo cual emperador romano en Chimbote, en Ancas, porque y con un gesto del rostro bastante desagradable, inclusive, un desastre, ¿no? Decía, ¿no? Uh-huh. Y hemos visto otro desplante a Barnechea, caramba, es el hombre clásico. A él lo estamos invitando a Barnechea. Y a Barnechea, aquellas expresiones cuando entrara en un mercado, no recuerdo en qué localidad fue, pero que entraba en un mercado y le comentaba justamente a sus coordinadores con palabras soeces, es decir, me has traído a este lugar de... Así es irreproducible, ¿no? Son expresiones de desplante hacia el ciudadano, lo desarrollo y demás. Lo que ocurre, Rafael, es natural en el ser humano
que tengamos este tipo de reacciones. Creo que nos ha ocurrido a todos en general, en nuestras casas, en el trabajo, y muchas veces cuando son líderes que manejan multitudes, manejan mucha gente que está no solamente bajo su mando, sino a su servicio, a veces se siente uno con mucha autoridad de reaccionar de esta forma, pero eso se hace a puertas cerradas, eso se hace de repente con una persona que es muy de confianza, ¿no? En el cual ya conoce cuál es tu temperamento y conoce cuál es el lineamiento que tú debes seguir, pero con el público en general que está en las calles y que está acompañando tu postulación, tu candidatura y el proyecto que estás empujando, el tratamiento debe ser muy especial, sobre todo de los candidatos. Y ahora, Ángel, con todos los adelantos tecnológicos, las herramientas que cuenta el ciudadano, los celulares, las cámaras, las videocámaras, es decir, en un instante esto se publica y esto se viraliza. Entonces los políticos de hoy, como dices, efectivamente todos los políticos en algún momento han tenido estas reacciones, son humanos, es cierto, pero hoy más que nunca las imágenes que estamos viendo de los errores que cometen los candidatos va a servir para que en lo sucesivo ellos traten, como dices, de hacerlo a puerta cerrada y muestren su mal genio en ese instante, y no si están pidiendo votos a los electores, si están diciendo confíen en mí. Con ese tipo de reacciones pues están haciendo harakiri. Así es, porque la pregunta viene si así están de candidatos y si así actúan con su entorno, cómo va a ser cuando lleguen a ser presidentes, que las cosas van a ser completamente distintas, porque van a tener el poder, y casi todo el poder, porque el manejo del sector del Ejecutivo es uno de los sectores más poderosos que existe en el Estado, a diferencia del Poder Judicial y del Poder Legislativo, ¿no? Una postilla, Ángel, antes de irnos a la pausa, ya estamos justo en el instante de ir a nuestro último bloque, luego de la pausa, pero esto nos está llevando a lo siguiente, ¿no? Con una gran visión de estas cosas, la Federación de Periodistas del Perú proyecta para los buenos comunicadores, para los líderes sociales, todo, un taller de liderazgo y comunicación efectiva, porque se adelanta la época, y lo que estamos viendo hoy nos está diciendo que el ser humano tiene que tener mejor inteligencia emocional, más si es candidato, si es político. Entonces estos hombres que no pueden tener un control ni dominio de sí mismos, ¿cómo van a controlar y cómo van a ejercer el gobierno de una sociedad compleja como todas las sociedades del siglo XXI? De manera que, adelantándose esa visión, está proyectando nuevos líderes en el marco de su plan, de uno de sus planes hacia el bicentenario, para formar a la persona en valores, en principios, y sobre todo formarlos para que hagan buena gestión y buen gobierno. Así es, Rafael, hace escasamente 2 días lanzamos este comunicado de que se iba a realizar el taller, este taller de liderazgo, y ya, solamente con haberlo lanzado en una sola oportunidad, el día de ayer ya han manifestado varias personas su interés de querer participar, inclusive ya han venido a inscribirse en este taller, y ya una vez que se haga más la difusión, estamos plenamente seguros que va a ser muy exitoso. Que se institucionalice. Sabemos, después del 10 de abril va a haber muchas personas y candidatos que no van a ganar las elecciones, y ellos van a decir, ¿qué error cometí? Y creo que algunos de esos candidatos que no lleguen al Parlamento podrán estar y venir pues a ese taller y conocer más detalles para no volver a cometer ese tipo de fallas. Vamos a la pausa y retornamos enseguida. Continuamos en Agenda Electoral, nuestro último bloque, Ángel, y hay muchas cosas que comentar, hay bastante en el tintero. Daniela Bugatás, como sabemos, ya prácticamente es un disidente del Partido Nacionalista, pero ha dicho, frente a una ex compañera de él, porque estuvieron en el Partido Nacionalista, Verónica Mendoza, que ella es más peligrosa que la propia Nadine Heredia. Así es, estas expresiones lo hizo justamente
el día de ayer, en el cual pues se ha manifestado duramente contra la candidata Verónica Mendoza, manifestando pues estas expresiones que son bastante preocupantes y que justamente el congresista Daniel Abugataz, congresista que ingresara por el nacionalismo y que estuviera prácticamente casi los 5 años en el gobierno y que fuera también uno de los principales escuderos de Nadine Heredia, manifieste estas expresiones y que él te va a tener que aclarar a qué se ha referido propiamente sobre el riesgo que existe sobre Verónica Mendoza de ser mucho más peligrosa que Nadine Heredia. Él con esto estaría reconociendo también pues que Nadine es un personaje bastante sombrío, es un personaje manipulador, ¿no? Porque ya definitivamente el congresista Abugataz ya está prácticamente alejado de las filas del nacionalismo a consecuencia pues de el retiro de la candidatura de Daniel Urresti y que él fuera pues el jefe de campaña de en este proceso electoral. Definitivamente el nacionalismo y sobre todo la pareja presidencial, si se caracteriza de algo, es justamente de hacerse grandes enemigos de sus amigos. Mira, esto es terrible, ¿no? Bueno, Daniel Abugataz está bastante herido, razón no le falta. ¿Qué pasaría con nuestro amigo que nos ve, nos siente? Trabaja junto en un proyecto y de repente incluso tiene que ser candidato. Dicen, Daniel Abugataz, le dijeron ya, usted va a ser candidato, usted ya se hace la idea de que va a ir a la reelección, a pesar que él quiso negarlo en un principio, y de un momento a otro, quitan la candidatura de Urresti, pero también quitan la lista al Congreso, al Parlamento por el Partido Nacionalista, y lógicamente Abugataz entró en crisis, como muchos otros de los llamados así líderes históricos del nacionalismo, y él está ahora disparando a todos lados. El fuego cruzado es intenso, como lo estamos viendo, porque a propósito de Nadine Heredia, él declara, ¿no?, de que Verónica Mendoza viene a ser un peligro. Además, Verónica Mendoza ya dejó en una entrevista para la revista Hildebrand en sus 3, el último número, sentado de que sí podrían estar anotaciones mías en las agendas de Nadine. Esto lo ha dicho hoy, publicado hoy en esta revista Hildebrand en sus 3. O sea, ya está reconociendo la propia Verónica Mendoza que efectivamente en algún momento me encargaron hacer algunas anotaciones textualmente. Sí, mi letra debe estar en esas agendas, ¿no? Pero ella de esta manera está reconociendo pues que escribió en esas agendas y que no se somete hasta ahora al peritaje. Pero Ángel, hablando de Nadine Heredia, llegó a presentarse a la citación del Congreso de la República, porque la vimos en marcha, movilizaciones con su esposo por distintos lugares, sobre todo en Puno, pero ella llegó a tiempo, se presentó ante la comisión del Congreso que investiga el llamado caso Lava Jato, y la primera dama negó haber recibido coimas de empresas brasileñas. Cuestionó que peritos no hayan tomado en cuenta las pruebas grafotécnicas a las que fue sometida, pero no sé hasta qué punto esta comisión puede avanzar más en este caso. Así es, en este punto hay que analizarlo y a profundidad. Si la primera dama está manifestando que de repente o ella asegura de que no ha recibido coimas de empresas brasileñas, entonces esto podríamos tomarlo que de repente pudiera haber habido una triangulación para hacerle llegar justamente el dinero, y que eso además está consignado y en una de las declaraciones de uno de los funcionarios de que ha sido involucrado en este tema, y que justamente en una de las anotaciones hablan de 3 millones a OH, ¿no? Entonces esto podría haber habido de repente una triangulación con otra empresa para poder hacerle llegar este dinero que es producto de la coima, ¿no? Lo propio está pasando en Brasil con Dilma Rousseff, que niega todo, un gran actor que ha resultado para la política brasileña como Luis Ignacio Lula da Silva, y que ha generado crisis acá en el Perú a este partido oficialista, y crisis allá porque incluso lo que se ha producido, que uno de los principales aliados del Partido de los Trabajadores se ha retirado, y aún así han tenido ellos el poder para arrinconar al juez Moro. Ya el juez Moro en Brasil no va a poder investigar a Luis Ignacio Lula da Silva porque él reveló los audios, estos audios que, tomados lícitamente desde un caso judicial,
pero lo llevó a la prensa y a raíz de esto el poder político allá ha dicho no, ya el juez Moro no debería estar a cargo de esta investigación, porque el hecho de presentar, por más lícitas que sean, estas grabaciones que comprometían a Dilma Rousseff y al expresidente Luis Inario Lula da Silva no da la confianza necesaria para que continúe en el caso. Así se mueven las redes, así se mueven los poderes, y esa crisis que se desató en Brasil por este caso de Odebrecht Lava Jato también está desatando una crisis aquí en el Perú, pero estamos viendo que los principales responsables de esas agendas se están moviendo mucho entre bambalinas, y por cierto, esto va pasando el tiempo y todavía no se esclarece del todo, estimado Ángel. Así es, la presencia pues de la primera dama Nadine Heredia en el Congreso de la República, al momento de llegar pues salió a recibirla toda una corte de congresistas, entre ellos a Gastañaduy, a Teófilo Gamarra, a Ana Jara y muchos otros, más que el personal de seguridad, más que el personal de seguridad justamente, y que hubiera pues una especie pues de saludo al estilo virreinal, digamos, en el cual pues recibieron a la primera dama y la acorazaron pues hasta que llegara pues al recinto donde tenía que esperar para ser llamada a la comisión. Conversando ya hace un tiempo atrás con unos amigos psicólogos en una reunión que tuvimos, ellos me comentaban lo siguiente, Ángel: si tú te das cuenta y hacemos una mirada retrospectiva de las presentaciones de Ollantaytamala, presidente de la República, no ha habido meeting que haya él realizado en actividad oficial donde no se haya referido a Nadine Heredia. Es decir, iba a Chiclayo, iba a Piura, iba, por decirle, Iquitos. Y siempre decía, les traigo el saludo de Nadine Heredia, ¿no? Un poco que expresaba prácticamente un sometimiento ante la primera dama, ¿no? Por tanto, los psicólogos decían lo siguiente, ¿no? Déjame, Rafael, esto es el lenguaje no verbal, el lenguaje propiamente dicho, las expresiones, el momento en que dice, por ejemplo, el saludo a Nadine, les traigo un saludo de ella, ¿no? O la manera como salía a defenderla, ya no era el de la defensa de un esposo a su esposa, era en términos de política y de poder, la dependencia a una persona que no hemos elegido para presidenta, pero que para la alcoba presidencial ya se comportaba como tal, y de hecho eso ha traído una suerte, no sabemos hasta qué punto, de usurpación del poder, y ha traído como resultado desgobierno, caos, que el Partido Nacionalista no tenga candidato. Yo me preguntaba, el presidente Ollantaytamala dice, miren, sigan mi ruta, sigan mi rumbo, señores candidatos, no se olviden de mis programas sociales, pero señor, si usted hubiera tenido éxito, su partido estuviera en buena posición compitiendo con los demás candidatos, y usted mismo lo retiró. Demostrativo es de que incluso ha fracasado como líder de un colectivo, en este caso del Partido Nacionalista. Así es, y no solamente en ese aspecto, sino que durante prácticamente los 5 años del gobierno de Ollantaytamala pues se la pasaron casi trabajando la candidatura pues y la imagen de Nadine Heredia, ¿no? Que terminara pues derrumbándose casi al entrar al tercer año, ¿no? En el cuarto año, en el cual pues prácticamente ya fue casi insostenible pues su presencia y su participación en una posible candidatura por el nacionalismo. Pues esto ha sido parte de un juego una estrategia que ellos han establecido, y que no tuviera pues éxito en lo que ellos esperaban, ¿no? Así es. Hay una noticia adicional en este análisis enjundioso, profundo que hacemos de la política peruana y de los políticos. Las deudas de Alfredo Barnechea. Se ha revelado que Barnechea nunca pagó $77,000 que le prestó COFIDE durante el gobierno de Toledo. Por ejemplo, tenemos un aporte de Eloy Marchán de Hildebrand en sus 13, y dice lo siguiente: el aspirante presidencial de Acción Popular, Alfredo Barnechea, debe a las arcas públicas la suma de 307.144 soles. De esa cantidad, 271.597, o sea, $77,000, son por un préstamo en moneda extranjera que recibió de la Corporación Financiera de Desarrollo COFIDE para un proyecto agrícola.
El resto, los 35.547 soles, corresponde a una cuenta pendiente con la SUNAT. Esto es importante que se explique y que el señor Alfredo Barnechea tiene que dar las explicaciones. Le debe a COFIDE exactamente las cifras de $77.602, el equivalente a los 271.597 soles del préstamo para el proyecto agrícola. Así es, habría que preguntarse por qué COFIDE le prestó a este personaje que ahora está candidateando a la presidencia de la República una cantidad tan fuerte, cuando vemos pues que los pequeños productores, los pequeños empresarios, porque justamente COFIDE está direccionado pues a incentivar la producción, a incentivar la inversión de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿por qué le prestó este dinero a Alfredo Barnechea, y por qué también a su vez Alfredo Barnechea hasta el momento, ya prácticamente 8 años, no ha devuelto absolutamente ni un sol? ¿Y qué está haciendo COFIDE para recuperar esa inversión, ese préstamo que se le ha hecho? Y sobre todo, ¿hasta cuánto es que van subiendo los intereses? Porque este dinero ha sido prestado para justamente una inversión, y las inversiones pues tienen utilidades, ¿no? Sí, acá hay un elemento más, y lo decimos desde Agenda Electoral, porque esto seguramente en los próximos días tendrá que profundizarse y esclarecerse más. Para dar con estas acreencias que tiene Barnechea con el Tesoro Público, nos remontamos al año 96, cuando él junto a su esposa Claudia Ganosa Temple, de ahí la relación con la familia Pérez de Cuéllar y con la esposa de Pérez de Cuéllar, del ex secretario general de la ONU, la señora Claudia Ganosa, esposa de Barnechea, fundan con él Agrícola del Santuario S.A. Es entonces esta empresa la que necesitaba esa creencia. Barnechea era el gerente general de la compañía y por tanto el responsable de las finanzas. Y esto es necesario conocerse porque es dinero COFIDE de fomento, de desarrollo, está involucrado el Estado peruano, y no puede darse el caso que personas no cumplan con pagar, en este caso, esa suma tan importante de $77,000. Y sobre todo se necesita pues hoy saber todo de los candidatos a la presidencia, ¿no? Y él está yendo por un partido como Acción Popular que merece ser fiscalizado, porque tiene experiencia de gobierno, es cierto, como dice Vitocho, pero también la experiencia de gobierno nos debe hacer que las alertas se enciendan, porque hay muchos que han gobernado y regresan, y a veces con fines non santos para la política y para las finanzas. Y por último, Ángel, no sé, tengo aquí una nota también, aparte del análisis, ya en positivo, es decir, qué hacerlo hoy, hacerlo después del 28 de julio, ¿qué piensas? Pero Transparencia ha pedido corregir la legislación electoral, porque hemos visto las trabas que se han venido dando en el proceso. Así es, esto se tiene que hacer definitivamente después del proceso electoral, pero antes de la transferencia del gobierno. Tiene que hacerlo este Congreso, porque el próximo que ingrese va a tener muchos intereses creados, porque también se va a avecinar una próxima elección que va a ser justamente en el año 2018, ¿no? Para elegir a los presidentes, a los gobernadores y alcaldes provinciales y distritales. Este Congreso, que está prácticamente ya de salida y que en su gran mayoría no está postulando a la reelección, porque es un grupo bastante pequeño de los actuales congresistas que están yendo a la reelección, y que muchos de ellos también tienen muy pocas oportunidades, puesto que sus partidos están bastante minimizados en las encuestas. Entonces, este Congreso, que ya está de salida, es el que tiene que rectificar el error que ellos cometieron justamente en esta actual ley que está poniendo prácticamente en sobredicho el proceso electoral, ¿no? Y ya al cierre de esta jornada en Agenda Electoral, decir que las puertas están abiertas en el programa, para que aquí en el programa, que será luego de la Agenda Electoral, ese nombre va a ir con una adaptación a los nuevos tiempos después de estas elecciones, para que estos congresistas tengan aquí un espacio de debate para modificar esas leyes.
Así es. Terminado este proceso electoral, este programa no va a terminar, por el contrario, va a continuar. Lo que va a haber es una transformación de agenda electoral a agenda política. Así es. Bien, muchas gracias, amigos, a las 12 del día, y recomienden que algún amigo que ha estado escuchándonos, pero puede tomar más referencias de lo dicho, en YouTube, en la Federación Peruana de Periodistas, usted ingresa. Federación de Periodistas del Perú. Federación de Periodistas del Perú, pone usted nuestro enlace y ahí encontrará los videos de la semana en YouTube. Muchas gracias, Ángel. Entonces, hasta la próxima jornada. Hasta mañana.